Antes vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar unos minutos pidiendo la dirección de Dios, pidiendo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, guíe tu vida, te abra el entendimiento y tú también voluntariamente puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, quiero saber más de ti, quiero conocerte de una manera más personal, quiero que tú vengas a morar en mi corazón. Aleluya. ¿Cuántos realmente tienen ese deseo de que el Espíritu de Dios more en tu vida? Antes quiero, ¿verdad?, hacer una pequeña semblanza de quién fue quién fue el autor de este libro. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y se llama la primera epístola universal de San Juan, el apóstol. Pero ¿quién es ese Juan? El escritor, el testimonio unánime de la tradición, la evidencia interna de la epístola misma y una comparación de esta con el cuarto evangelio indican que el apóstol Juan es el escritor. Ese mismo Juan, el discípulo del Señor, el más joven de los 12 discípulos, que acostumbraba a recostar su cabeza en el pecho del Señor y que tuvo ese gran privilegio. Es ese mismo Juan que estuvo, ¿verdad?, y que escribió precisamente el cuarto evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es ese mismo Juan que escribió el Apocalipsis cuando fue exiliado en la isla de Patmos, cuando ya él era un anciano. Y es ese mismo Juan que escribió estas epístolas. La fecha probable en que él escribió estas epístolas fue en el año 90 después de Cristo. Imagínense la edad avanzada que tenía ya, un anciano, pero recordaba todos esos momentos maravillosos, gloriosos, en el que él anduvo caminando con el Señor Jesús aquí en la tierra, de cómo vio sus milagros, de cómo él aprendió de sus palabras, de sus mensajes, de sus parábolas. Y todo eso le viene a la mente, todo eso lo recuerda él y tiene una esperanza viva. El tema, la primera epístola de San Juan, es una carta de carácter familiar dirigida por el padre a sus hijitos. Si hay algo tan significativo en la vida de Juan, es que él hace referencia, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a que cada uno de los que creen en él ya no son considerados amigos ni hermanos, sino hijitos. Les habla con un adjetivo calificativo en diminutivo, como tú le hablas a tu hijo, a tu hija, con cariño, con amor, con ternura. Esa es la expresión de Dios para tu vida, que están en el mundo. Nosotros. No está hablando aquí de nadie más, sino de la iglesia que está en este mundo, con la posible excepción de de los cantares de Salomón. Esta epístola es el más íntimo de todos los escritos divinamente inspirados al mundo. Se le considera aquí como algo que es ajeno a la familia de Dios. El pecado del creyente se trata como la ofensa de un hijo contra el padre, como un asunto de carácter puramente familiar. Aquí no se está discutiendo el gobierno moral del universo, pues el pecado del creyente en su calidad de ofensa contra la ley ya fue juzgado en la cruz, y el que pagó el precio se llama Jesucristo el justo. Está abogando por los suyos en la presencia del Padre Celestial por medio de su evangelio. Juan nos introduce
en la casa del Padre mediante su primera epístola nos hace sentir que allí estamos en nuestro propio hogar. Amén. La palabra griega tecnia o tecnia, traducida hijitos, está impregnada de especial ternura y literalmente significa los que han nacido. Cuando un bebé recién nacido, ¿verdad?, lo carga la madre, el padre en sus brazos, le habla con esos términos de hijito, mi hijita o niñitos. Mientras que Pablo trata de nuestra posición pública como hijos, Juan está interesado especialmente en la íntima relación espiritual que tenemos con el Padre en nuestra condición de hijos nacidos de Él. Aleluya. Dios, aleluya. Dice el Señor, porque es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Primera de Juan es una de las epístolas maravillosas en la que el corazón de Dios se manifiesta expresando ese cariño, ese amor, esa ternura que Él siente por cada uno de nosotros. Por eso comienza diciendo en el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí quiero que tú notes 4 aspectos importantes. Dice: mirad cuál amor, ese amor del Padre hacia la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16. Y el segundo término es que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. El primero es el amor del Padre, y cuando creemos en Él o hemos creído en Él, somos llamados hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso el mundo no nos recibe. Ese término no conoce o no nos conoce quiere decir que no nos recibe, no compagina con cada uno de nosotros porque no le conoció a Él. Y esa palabra también se traduce en que no le recibieron a Él. Por eso el mundo no compagina, no nos recibe, no hace compañerismo con nosotros, porque nosotros no compaginamos con las ideas del mundo. Dice el Señor en su palabra, y Jesús mismo lo declaró diciendo que la luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. Versículo 2. Amados, vean la terminología con la que el apóstol Juan, ¿verdad?, escribe inspirado por el Espíritu Santo. Dice: amados, hablando de la iglesia, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay algo que tú debes tomar en cuenta en esta porción, cuando dice amados, ahora, hablando del presente, en este tiempo, en este momento, tú y yo, que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos hijos de Dios. Aleluya. No es algo que yo esté inventando, no es algo que esté confabulando o que yo me esté imaginando. La palabra de Dios aquí nos está declarando que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado en lo que nos hemos de transformar. Amén. En lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga por su iglesia, que cuando Él se manifieste, seremos transformados y seremos semejantes a Él en ese cuerpo eterno de gloria con el que Él se levantó de entre los muertos. Aleluya. Porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Jesús resucitó de entre los muertos y Él se levantó en ese cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo comió, bebió,
aparecía y desaparecía a voluntad, y en ese cuerpo subió a los cielos, se sentó en su trono de gloria a la diestra del Padre, y ahora Él es nuestro abogado. Y cuando Él se manifieste, dice que seremos transformados como Él, aleluya, y le veremos con estos ojos, lo veremos cara a cara, lo contemplaremos, lo adoraremos, lo bendeciremos, lo glorificaremos, aleluya. Por eso dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. Esa palabra tal quiere decir sin ningún miramiento, sin ningún obstáculo, sin ninguna excepción, tal como es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta es una esperanza viva. Si tú no la tienes ahora, aférrate y cree en esa palabra gloriosa. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando dice se purifica a sí mismo, significa que se santifica constantemente, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en la iglesia, congregándose con la iglesia, leyendo su palabra, compartiéndole a la gente que no conoce, ¿verdad? Y orando por las necesidades de la iglesia local y universal, porque no somos nosotros los únicos que hemos creído, sino que hay alrededor del mundo, ¿verdad?, millones y millones de seres humanos que han creído en el Señor Jesucristo y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador, purificándonos, ¿verdad?, así como Él es puro. Aleluya. Sí, amén. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que hace pecado, todo aquel que tiene esa costumbre de tener relación con el pecado, dice que infringe la ley, o sea, viola la ley, pero no la ley terrena, sino la ley de Dios, que es superior a cualquier ley sobre la faz de la tierra. Pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Cuando alguno de nosotros decimos una mentira, cuando hacemos algo indebido, cuando extendemos la mano para tomar algo que no es de nosotros, cuando miramos con lascivia, ¿verdad?, a una mujer, estamos violando la ley de Dios. Que ciertamente no es adúltero aquel que solamente va y se acuesta con una mujer que no es su esposa, sino también aquel que la mira con deseo y en su corazón maquina pensamientos de lascivia con ella. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, Jesucristo apareció para quitar, ¿qué dice ahí, hermanos? Nuestros pecados. No dice los pecados de los demás, sino dice nuestros pecados. Así que está haciendo referencia a tu vida personal. Te está hablando directamente a ti, en lo individual. Tú has venido aquí porque el Espíritu Santo te ha traído y porque Dios, a través de su palabra, te habla directamente a tu vida y te dice que Él apareció para hacerte libre de tus pecados, para quitar, para erradicar, para borrar toda esa maldad y puedas tener comunión con Él. Porque dice aquí, y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Jesús, aleluya. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Es que hay que tener una relación con Dios para, hermanos, estar alejados de todo lo que ofende a Dios. El pecado ofende a Dios. Es como un hijo desobediente que el padre le dice, ve y haz esto, y el hijo, lejos de que obedezca y haga lo que el padre le dice,
el hijo levanta la mano y le dice, ¿por qué? Yo no tengo por qué estarte obedeciendo, ¿verdad? Que lo hagan mis hermanos. Es ofensa, ¿verdad? Levantas la mano. Cada vez que tú pecas contra Dios, ofendes a Dios, levantas tu mano contra Dios y le lanzas injurias a Él porque no estás obedeciendo su palabra. Todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel ser humano que hace pecado o que comete pecado deliberadamente, no le conoce, mucho menos le ha visto. Y cuando dice que no le conoce es cuando tiene conocimiento de quién es ese Dios santo, puro y verdadero, en la cual dice en los versículos anteriores, en el versículo 3 dice, así como Él es puro y la pureza de Dios no tiene ninguna comunión con la suciedad, ¿verdad? ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Ahora, dice aquí, todo aquel que peca no le ha visto, o sea, no tiene fe en Él, no cree en Él, mucho menos ha entregado su vida a Él y ni siquiera le conoce. Todo aquel que lee su palabra, la palabra te está hablando de tal manera que escuchas la voz de Dios. Él te está revelando su corazón y te está diciendo en el versículo 7, y vuelve a hacer referencia a la calidad de persona que tú eres para Él cuando tú vienes a Él y le dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Gloria a Dios. Ahora, quiero hacer aquí énfasis en esa palabra a la que se refiere como justicia. El que hace justicia es justo. En este pasaje y en otros relacionados con él por medio de referencias marginales, la palabra justicia, fíjense bien, significa la vida justa, que es el fruto de la salvación en Cristo. Cuando dice aquí, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, no porque el ser humano sea justo por naturaleza, sino por el simple hecho de haber creído en Dios y aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso lo justifica delante de Dios y por méritos de Dios, por gracia de Dios, lo hace un hombre justo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. No por méritos humanos, dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, no por méritos del ser humano, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor. Y Él nos hace justos como Él es Amén. justo. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Quiero que aquí en verdad pongamos mucha atención. Hasta las cosas más ínfimas, hasta lo más insignificante que nosotros podemos considerar como una mentirita piadosa, ¿verdad?, es del diablo. Dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál fue la mentirita más piadosa que el diablo le lanzó a Eva para hacerla creer que no pasaría nada? Y la desobediencia de ella y haberle creído más a la maldad que a la verdad de Dios. Estas son las consecuencias que hasta el día de hoy el hombre padece por causa de la desobediencia. Esa es la tremenda tragedia que el ser humano vive hasta el día de hoy a causa de la desobediencia del hombre por haber obedecido la más mínima o haber creído la más mínima mentira piadosa que el diablo lanzó contra el ser humano. Porque el diablo peca, dice, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, bendito sea Amén. Gloria a Dios. el nombre bendito de nuestro Dios, Amén. para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Gloria a Qué Dios. maravilloso saber, ¿verdad?, que no hay, que no estamos perdidos, que tenemos una esperanza viva. Amén. Y Gloria es a Dios. través de Jesucristo, Amén. ¿verdad? Porque dice que apareció el Hijo de Dios en tiempo y en forma, no antes ni después, sino en el tiempo de Dios, para deshacer
para destruir las obras de Satanás. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todo aquel que es nacido, versículo 9, pongan atención por favor, habla aquí del nacimiento espiritual de cada ser humano. Ya el ser humano nació en la carne y es un ser humano en carne, ¿verdad? Pero necesita nacer de nuevo. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí está hablando directamente a la iglesia. No le puedes tú decir estas cosas a una persona allá afuera que no conoce este evangelio, que no conoce esta escritura, porque dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, la genética de Dios está en él y permanece en él. Amén, amén. Vamos a poner un ejemplo. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dos familias, una familia fundamentada en valores y una familia como las muchas que existen en este tiempo, en la que los padres no ponen ningún interés en sus hijos, y la que está fundamentada en valores. Desde pequeños los empiezan a educar y les empiezan a poner ciertas restricciones, haciéndoles saber que como hijos no todo lo que ellos piden se les va a otorgar, porque entonces vas a criar hijos malcriados, hijos rebeldes, hijos contumaces, que creen que todo lo merecen, y no es así. Solamente tú como padre sabes, contemplando lo que puede pasar más adelante, si es bueno lo que tu hijo te está pidiendo, y si tú consideras que es bueno, se lo otorgas, siempre y cuando veas la obediencia en él. Un hijo malcriado en una familia disfuncional va a dejar que su hijo haga todo lo que quiera, y el padre va a decir, pues es que yo les doy, yo trabajo duramente, yo me mato para darles a ustedes lo que les hace falta. Sí, estás dando lo material, pero ¿dónde está el amor en valores, en moral, en la que tienes que compartir tiempo especial con tus hijos, para platicar con ellos, para abrazarlos, para convivir con tu esposa, para tomar medidas de restricciones cuando se han portado mal, cuando llegas del trabajo cansado y muchas veces dices, ay, estoy cansado ya, ¿qué haces mujer? ¿Para qué estás aquí todo el día? ¿Verdad? Yo trabajo. Entonces, ¿en dónde está tu función como padre? No es solamente el proporcionar el alimento y las cosas materiales. Tú como padre de familia también tienes que aportar educación, disciplina en la familia, y ese hijo malcriado crece y al rato se convierte en un delincuente. Y el hijo que fue educado en restricciones pero con amor, porque entendió que no todo lo que pedía tenía que ser otorgado, sino que entendió que tiene que aprender a que sí tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Entonces, ¿en qué versículo estábamos? En el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, porque la simiente de Dios, ¿verdad? Dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, un hijo con la genética de los padres, cuando los padres educan a sus hijos, crece en valores, crece en responsabilidad. Y esos son los hijos de Dios, los hijos que son educados de una manera
inadecuada, crecen y después hasta asesinan a sus propios padres, hasta les roban a sus propios padres, porque dice un dicho por ahí, eso no está en la Biblia, pero es muy real: cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, tenemos que aprender a que nosotros también, cuando nos portamos mal, hay un Dios que nos ama y nos disciplina y nos va a meter cuero. Cuando entendamos que estamos pasando por situaciones difíciles y el Espíritu Santo te diga: te has salido del camino de la verdad, te has desviado de la verdad, estás haciendo lo malo, no estás obedeciendo a la palabra del Señor, es Dios que te está disciplinando para que vuelvas al camino y sigas por el camino de la verdad y seas bendecido y seas prosperado. Esa es la genética, esa es la simiente de Dios, y la otra, la simiente del diablo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Y los hijos del diablo. ¿Cuál es la manifestación de los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí tenemos que entender, hermanos, dos situaciones importantes. Primero, en el ámbito espiritual. Y dice: y que no ama a su hermano no es de Dios. Somos hermanos en Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Podemos decirlo fuertemente? Gloria al Señor. Tu hermano y tu hermana que está a tu lado no es un extraño para ti, es tu hermano. Y cuando vienes a la iglesia o compartes alguna situación por teléfono, le hablas con amor, con ternura, y le dices: mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga y estaré orando por ti. No hay diferencias, no hay recelos, no hay resentimientos, no hay odio, no hay rencor, porque dice aquí todo, ¿verdad? Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que manifiestan los hijos de Dios? ¿Y qué es lo que manifiestan los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La justicia de Dios, hermanos, es las buenas obras que tú haces, no porque creas que por eso te vas a salvar, sino porque has conocido a Dios. Más adelante vamos a ver un versículo en el que el apóstol Pablo también hace referencia cuáles son esas situaciones que muchas veces nosotros podemos manifestar hacia nuestro hermano, hacia nuestra hermana en el ámbito espiritual, porque somos hermanos en el espíritu, y eso es mayor que ser hermanos en la carne, de un mismo padre, de una misma madre, hablando de la situación biológica, aunque también aplica en la vida personal, en la vida física, entre familia. Si tú eres hermano convertido a Cristo Jesús y vienes y te congregas en esta iglesia, y vienes y cantas, y vienes y oras, y vienes y lloras, y levantas las manos, pero en tu casa tienes diferencias con tu familia, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, con cualquiera, y dices que conoces a Dios, te estás engañando a ti mismo, porque dice aquí que el que conoce a Dios ama, porque Dios es amor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, y ya hemos tocado los dos puntos principales, el espiritual y el biológico. Amén. No es de Dios. Tenemos que arrancarnos, hermanos, esos prejuicios, ¿verdad? Porque yo he conocido mucha gente que dicen ser cristianos y tratan mal a su esposa, le gritan a sus hijos, los maltratan, los golpean, son exigentes en casa, y una familia en Cristo no actúa de esa manera. Dice el Señor en su palabra: he aquí que yo hago nuevas
todas las cosas. Gloria a El Dios. Señor puede transformar, el Señor puede cambiar tu vida de una manera radical. El radical significa en que puedes estar en una posición y cambiarte 180 grados, totalmente contrario a lo que eras antes. Esa es la nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se dan cuenta que todo lo que menciona el apóstol Juan en referencia a lo que nos está declarando circunda en el amor? Amén. 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 En Gloria a el Dios. amor, bendito sea el Señor. Aleluya. No Gloria a como Dios. Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Por envidia. ¿Sí? La envidia es terrible, y la envidia te puede llevar al homicidio. La envidia te puede llevar a cometer asesinato. Por eso dice, como Caín, que era del maligno, o sea, era del diablo, y mató a su hermano. Y aquí hace una pregunta: ¿y por qué causa lo mató? Y después responde, porque hace la pregunta y después da la respuesta. Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. ¿Cuántos hermanos hay en este tiempo, verdad? Y los hemos visto muchas veces en el ámbito artístico, que muere el famoso y quedan los hijos y se matan unos a otros, se aborrecen y se odian y se demandan unos a otros por los bienes materiales. Esto es común en la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros que hemos conocido a Dios, no nos dejamos influenciar ni nos regimos por las cosas materiales. Porque estas, dice el Señor en su palabra, que las que están aquí en esta tierra se van a podrir, se van a polillar, se van a oxidar. Pero las que están allá, esas son eternas. Amén, Bendito sea aleluya. Gloria a el Dios. Señor para siempre. Por eso dice, Jesús dijo, dice, más bien no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y el polvo corrompen. Haced tesoros en el cielo donde todo permanece para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes. No te cuestiones. No te aflijas. Esto es normal. Comenzamos leyendo en el primer versículo, ¿verdad? Que así como a Jesús no lo recibieron, también a los que creen en Él, muchas veces nuestras familias no nos van a recibir. ¿Cuántas veces hemos visto ejemplos claros? Yo he conocido gente en la que un hijo o un padre o una madre se convierten al Evangelio de Jesucristo y después la familia lo desprecia y dicen, tú, si te metes a esa religión, porque hasta equivocado tienen el concepto de que piensan que esta es una religión y Cristo no es religión. Jesucristo es un cambio de vida. Amén. Y dicen, te desconozco como hijo, te desconozco como hija, me voy a divorciar de ti si tú te metes a esa religión, si tú crees en esas cosas. Dice el Señor aquí, ¿verdad? Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. A veces hasta nos cuesta trabajo pensar que cuando tú te conviertes a Cristo Jesús y le empiezas a compartir a tu familia que no conoce de lo que tú has conocido, de lo que tú has experimentado tocante al verbo de vida, tu misma familia forma parte del mundo porque no han conocido a Dios y
te empiezan a despreciar, te empiezan a desechar. A Jesucristo lo desecharon, lo aborrecieron y hasta lo crucificaron su propio pueblo. ¿Qué nos esperamos nosotros? Pero dice el Señor en su palabra que confiemos, y si somos afligidos en el mundo, hermanos, que no nos entristezcamos, porque grande galardón nos espera. Aleluya. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Nosotros, o sea, no está haciendo una conjetura, está haciendo una afirmación Amén. y a la vez una promesa para todo aquel que cree. Amén. ¿Tú crees Amén. en esta promesa? Si tú tienes esa promesa, ten por seguro que aquellos que se han adelantado los verás algún día. Amén. Pero si no crees, entonces jamás los volverás a ver, porque no estás creyendo en la bendita palabra de Dios. Dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir, Gloria a Dios. vivirá, resucitará. Amén. Gloria a Si Él Dios. resucitó de entre los muertos, estando 3 días y 3 noches en una sepultura, y Él venció a la muerte, Amén. Amén. ¿crees que no pueda hacer una maravilla en tu vida? Amén. Gloria a Aunque Dios. estés sepultado allí, en el día de la resurrección, Él te levantará. Amén. Él te resucitará en un cuerpo sólido, pero glorificado. Amén. Ese cuerpo, ya la muerte no tendrá potestad sobre él. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el ejemplo está en Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso leímos al principio. Dice, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Gloria a No Dios. estaremos viendo ¿cómo se llama? Un fantasma, un espectro ahí transparente en el que se ondulea y flota en el aire. No, Él cuando resucitó se le aparecía en cuerpo sólido a sus discípulos adentro de una casa. Ese es el cuerpo que Dios nos va a dar. Amén. Gloria a Un Dios. cuerpo glorificado que Gloria a tendrá Dios. propiedades increíbles, que podrá desaparecer y aparecer a voluntad, y todavía sin necesidad de que tengamos que alimentarnos, ese cuerpo podrá comer, porque Él comió y bebió delante de sus discípulos después de haber resucitado. Sí, amén. ¿Qué es lo que Él ha preparado allá? Él ha preparado unas bodas Aleluya. y nosotros somos la novia, Amén. Amén. Gloria a Él Dios. es el esposo. Gloria a Cristo. Y Él ha preparado mansiones celestiales. ¿Qué es lo que hace el novio cuando desposa a la novia? La lleva a su casa, le prepara todo, ¿verdad? Y después viene la luna de miel. ¿Qué cosas no ha preparado Dios para cada uno de los que han creído en su nombre? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, cosas que ojos han visto, ni han subido a corazón de hombre, ni oídos han oído, son las cosas que Dios ha preparado para cada uno de los que han creído en Él. Bendito sea Dios. Nos llevará de luna de miel a Gloria a recorrer Dios. el universo. Amén. Bendito sea el Señor para Amén. siempre. Aleluya. Esas son las maravillas de Dios. Esa es la gloria de Dios. Amén. Nosotros no sabemos, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y vuelve a reafirmar haciendo referencia al amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, está muerto espiritualmente. No está hablando de la muerte física, sino que no tiene relación con Dios, porque Dios es amor. Amén. Por eso se engaña a sí mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Tienes que amar pese a toda circunstancia, aunque te haya hecho lo peor. Tienes que perdonar, porque Él te perdonó a ti en la cruz del Calvario. Amén. Amén. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?
para no perdonar. Dice, el que no perdonare las ofensas a cada uno de su prójimo, dice, yo en aquel día, también delante de mi Padre, no os perdonaré vuestras ofensas. Tenemos que perdonar aquí en esta tierra porque estamos demostrando que somos hijos de Dios. Y si no perdonamos, no conocemos ni siquiera a Dios. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esto está tremendo aquí. Y hace énfasis en que no se convierte en homicida aquel que toma un arma y va y asesina a su prójimo, sino el simple hecho de aborrecerlo ya delante de Dios es un homicida. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Y sabéis que ningún homicida, y aquí viene la contraparte, si aquella persona que aborrece a su hermano es un homicida, dice, tienes que saber que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué quiere decir esto? Que va directo al infierno. Esos son los contrastes de lo que nos declara la palabra de Dios. Una cosa contraria a la otra. La oscuridad no tiene ninguna relación con la luz. Cuando apagan las luces, inmediatamente aparecen las tinieblas. Cuando viene la luz, las tinieblas permanecen. Inmediatamente se va a la oscuridad. Dice el Señor, yo soy luz, y la luz ninguna comunión tiene con las tinieblas. Por eso dice, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, quiere decir, no tiene ninguna relación con Dios, porque no ha conocido a Dios. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor. Vean que vuelve a circundar en el amor. En que Él, ¿quién es Él? Jesucristo puso su vida por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? A ver, por amor, hermanos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas por nuestros hermanos, por la iglesia? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí hacemos referencia a lo que habíamos mencionado anteriormente. No amemos de palabras, sino seamos bienhechores. Que los frutos del cambio y transformación que Dios ha hecho en nosotros se manifiesta a través de las obras. Tú no le puedes decir a un hermano, vete en paz, Dios está contigo, y tú teniendo las posibilidades para ayudarlo, Dios te lo ha puesto en el camino para que por medio de ti, aquella persona que está pasando por tribulación, por escasez, por necesidad, sea bendecido. Y tú le dices, que Dios te bendiga y te supla, siendo que Dios te está usando así a ti para que tú le suplas. ¿Sí estamos entendiendo esto, hermanos? Yo quisiera leerte esta porción en el lenguaje sencillo. Vean cómo lo manifiesta, porque también tú puedes ser muy privilegiado en cuestión económica.
y hace aquí referencia y dice, si un rico ve que alguno de su propia iglesia, o sea, hablando de los hermanos, ¿verdad?, tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. ¿Ya les quedó más claro? Sí, amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Nuevamente hace referencia, hablándote a ti con ternura, hijitos míos. O sea, ¿le pertenecemos a Él o no le pertenecemos a Él? Y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el lenguaje sencillo nos dice, hijos míos, no solamente debemos decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. O sea, lo mismo, pero con otras palabras más afines a tu lenguaje para que lo puedas entender. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Vean cómo dice: conocemos que somos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cuando dice aquí que somos de la verdad, quiere decir que le pertenecemos a Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Aleluya. Pues si muerto, pues si nuestro corazón, voy a poner mis lentes porque ya, hermanos, me falla mucho la vista y a veces ya no alcanzo a leer como cuando tenía yo 20 años. Y en esto conocemos que somos versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, aquí te está diciendo, cuando tu conciencia te redarguye, ¿a cuántos nos ha redarguido la conciencia, hermanos? Pero aquí hace referencia a que esa conciencia no es solamente cuestión de la mente, sino del corazón. Veamos qué nos dice el lenguaje sencillo. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, o sea, si algo te remuerde la conciencia, te sientes culpable, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Pero vean cómo nos dice acá. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, te hace ver tus errores, en otras palabras, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea, Él conoce tus debilidades y Él se compadece de ti y de mí porque somos imperfectos. Por eso dice en el versículo 21, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén, amén. Para que lo puedas entender mejor, porque Él está por encima de todo sentimiento y Él sabe cuáles son esos sentimientos tuyos y Él te entiende. Cuando tú te arrepientes y vienes a Él y le pides perdón, dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, hace referencia a cómo te habla Dios con tanto amor y ternura, entiéndelo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Él te entiende, Él te comprende, Él sabe que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, pero si le pedimos a Él, Él nos ayuda. Bendito sea el Señor. Versículo 22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la determinante aquí para poder recibir lo que le pedimos a Él?
que guardamos sus mandamientos, porque dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos ¿de quién? De Él, porque guardamos sus. Esa es la condicionante. Guarda sus mandamientos y serás prosperado. Obedécelo y Él te bendecirá. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, seamos obedientes. Y si hemos ofendido a Dios porque somos imperfectos, no significa, cuando leímos anteriormente que el que conoce a Dios no peca, no significa que ya no pensemos mal, que ya no nos vamos a equivocar jamás. Estamos en esta carne, pero Él está haciendo referencia a que lo grave que hacías antes de conocer a Dios, que eras un adúltero, un fornicario, un mal hablado, un mentiroso, un asesino, un violador y todo lo demás, ya no lo haces, pero te vienen pensamientos perversos, palabras que salen deliberadamente, y en ese momento el Espíritu Santo te dice, cuidado, y tú dices, Señor, perdona, ten misericordia de mí, y Él te escucha, y Él te entiende, porque sabe que eres un ser humano imperfecto, solamente Él es perfecto, y cuando tú le pides perdón, la sangre de Jesucristo te cubre y te limpia, te santifica, te purifica constantemente. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandamiento, hermanos. Tenemos que convivir en armonía los unos con los otros. Dice que este es, miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y los fariseos lo cuestionaron y le dijeron, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, oye, oh Israel, el Señor tu Dios solamente uno es. ¿Sí? Y el siguiente, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás al Señor. ¿Cómo puedes amar a un Dios que no ves y decir que crees en Él y lo amas? Y a tu hermano que lo ves lo aborreces. Dice, el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano no ha visto a Dios ni conoce a Dios. Por eso dice, y este es su mandamiento, esta es su ley, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque esta es la palabra viva y perfecta, que Jesucristo es el que salva, porque Él fue el que murió en la cruz. El Padre manda que cada uno de nosotros como seres humanos creamos en su Hijo, y el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Amén. Porque creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha establecido, como nos lo ha mandado, porque esa es su ley, porque ese es su mandamiento, porque ese es su estatuto. Versículo 24, y aquí terminamos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y aparece Espíritu, quiero que seas observador, que no leas deliberadamente. Aparece Espíritu con E mayúscula, haciendo referencia ¿a quién? A ver, díganlo fuerte. Al Espíritu Santo, aleluya, que nos ha dado. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Es el Espíritu Santo el que te redarguye. Es el Espíritu Santo el que te hace entender. Es el Espíritu Santo el que te quita el velo de oscuridad. Es el Espíritu Santo el que te aclara el entendimiento para que tú puedas entender y comprender que sin Jesucristo estás perdido. No tienes esperanza y no tienes salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Padre amó a la humanidad, que de tal manera la amó, que dice que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él, en el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que no cree en Él está perdido.
Todo aquel que no le conoce a Él no tiene esperanza. Pero aquel que le recibe, el que dice, el que cree en el Hijo, cree en el Padre, porque el Padre lo envió. Y el que recibe al Hijo, recibe al Padre que lo envió. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie en esta hora.